vivimos por miedo a Dios y lo que Dios nos puede hacer? ¿O vivimos por el temor a Dios o temor de Dios? Y hay una gran diferencia. Fíjese, me doy cuenta que cuando Moisés se acerca al monte, no es por miedo, porque el miedo paraliza. El miedo te invita al abandono. Pero en el temor del que estamos hablando, ese temor reverente, lo que te hace es, habiendo conocido de verdad a Dios, pase lo que pase, no me entra miedo. Me entra un temor que viene a ser una reverencia al que está ahí, pero que viene por un profundo conocimiento. El pueblo retrocede porque no conoce a Dios. Entonces lo que ve le da miedo. Pero Moisés se acerca porque aunque es impresionante lo que hay, no le produce miedo, pero sí le produce respeto, le produce un gran temor. Pero un temor que por la confianza, por cómo conoce a Dios, no le importa y se acerca porque sabe que nada le va a pasar. El pueblo tenía miedo de que algo le pasara. Moisés no tenía miedo de que nada le pasara porque él conocía a Dios. El temor nos hace reconocer los límites. Pongamos por caso, a mí me gusta conducir. A muchos de aquí se han sacado el carnet, les gusta conducir. Usted no le tiene miedo a conducir, pero usted tiene temor reverente a la hora de conducir. ¿Por qué? Porque usted sabe que tiene que reconocer y aceptar una serie de normas, porque si no, va a haber problemas. Entonces usted no tiene miedo a conducir, usted tiene temor. Y es en esos matices donde tenemos que estudiar esto de que el temor de Dios, temor de Dios. Temor de Dios no es miedo de Dios. Por eso yo quería diferenciar entre una cosa y otra. El miedo me lleva al abandono. Cuando yo tengo miedo, no lo hago. Pero cuando conozco bien la situación, conozco bien a la persona, aunque me da cierto respeto la cosa, la hago porque sé que lo puedo hacer y no me va a pasar nada. Si respeto las cosas, las leyes que hay en medio de eso, como pueden ser las leyes del tráfico. Y esa diferencia marca nuestra relación también con Dios. A veces nos movemos con Dios de una forma donde yo me doy cuenta que no hay respeto. No hay respeto. El temor de Dios es algo vital. Dice la Biblia, dice la Biblia en Proverbios 1:7, dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría no es toda la sabiduría. Tener temor a Dios no es la sabiduría en sí, pero es el principio. ¿Y por qué es el principio? Porque el temor de Dios me va a llevar a tratarlo con reverencia, a tratarlo con cuidado. No le tengo miedo, pero le tengo respeto. Le tengo respeto porque es una autoridad. A las autoridades hay que tenerles respeto. Y no respeto como es la autoridad. No, respeto porque se lo ha ganado. Dios se ha ganado nuestro respeto. Se ha ganado su posición, su imagen, o debería habérsela ganado, o debería yo haberle otorgado eso a Él, para que Él sea quien realmente es. A mí esa imagen me tiene que producir un temor reverente. Por eso dije, no es mi amigacho, no es mi colega, ¿verdad? Él sigue siendo Dios. Por muy familiar y cercano el que Él quiera ser, yo tengo que tener claro que Él es Dios. Pero ese trato de tratar a Dios de esa manera, dice, es el principio de la sabiduría. ¿Por qué? El principio es el origen, es decir, a partir de ahí empieza a caminar algo, ¿no? Claro, es que cuanto más trato a Dios con respeto, más disfruto de su cariño, de su amor, de sus beneficios, de su gracia, de todo lo que Él tiene para mí, porque lo estoy tratando como a Él le gusta. Entonces, ese sentido de que yo a Dios lo tengo que tratar de esa manera, me lleva a ir disfrutando de las cosas de Dios. Voy gustando de las cosas de Dios. Y poco a poco voy disfrutando de lo que es la vida en abundancia. Quiero vivir bien, quiero vivir con éxito, quiero tener una familia exitosa, quiero tener un negocio exitoso, quiero tener un emprendimiento, un proyecto exitoso. Escucha, hazlo con Él.
y con Él va a salir bien. El respeto, a medida que conoces a la persona o a la circunstancia, porque a veces no son solo personas, circunstancias, te hace crecer. El respeto te hace tomar las cosas de otra manera. Y yo me doy cuenta que con Dios no estamos teniendo ese punto de sabiduría. No lo estamos teniendo. Tenemos problemas para vivir en el temor de Dios. No hay temor de Dios. Hay un exceso de confianza en la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Exceso de confianza. Y me da mucha pena. Me da mucha pena no solo por nosotros mismos, sino por Dios. Porque Dios se merece todo nuestro respeto. O sea, Dios no puede hacer más por nosotros de lo que está haciendo o de lo que ya ha hecho. Y lo que ha hecho es tan grande y tan sublime que no sé por qué no terminamos de apreciarlo. Y esa situación a mí me produce temor. Hay mil cosas que yo no hago por el temor a Dios. No es por miedo, no es porque me castigue, porque va más en el conocimiento. Yo conozco a Dios de tal manera que solamente pensar en dañarlo, en fallarle, en no agradarle, a mí me produce una sensación, se me ponen los pelos de punta. O sea, no puedo. Yo tengo que agradar a Dios, tener temor de Dios. Piensa por un momento. Escuche, vivimos de cualquier manera. De cualquier manera, y a mí me produce una tremenda tristeza porque no estamos aprovechando todo lo que Dios tiene para nosotros por no vivir en ese temor reverente de Dios. Dios no va a honrar al que no le honra, Dios honra al que le honra. Y hay muchos cristianos que viven sin la honra de Dios, esperando que Dios los honre, pero viviendo en un pecado, en una falta de respeto a Dios, que no sé entonces por qué esperan que Dios los bendiga. Y muchos, porque Dios no los bendice, levantan su dedo y le dicen: Dios no hace nada por mí. Eso no es cierto. Es que no estás a la altura de una relación en la que Dios sienta que debe hacer mucho más por ti. Porque hacer sí lo hace, pero quizá mucho más por ti, ¿no? Tenemos cristianos que mienten. La mentira. Tenemos cristianos que adulteran. Luego se lavan la boca y no ha pasado nada. Tenemos cristianos que tienen relaciones extramatrimoniales. Imagínate tú, ¿te puedes imaginar eso? Eso es una cosa. ¿A que sí? Y tú dirás, bueno, alguno habrá. Alguno. Así, de algunos, así. Pero sin un temor reverente. Abusamos de la misericordia de Dios y obviamos la justicia de Dios. Y Dios es misericordia, pero también Dios es justo. Y ser justo no es pasar la mano por encima. Ser justo es aplicar ley. Y la ley está escrita. Algunos tiran de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios conmigo, la misericordia de Dios conmigo. Y le pegan a eso y terminan engañándose, desdibujando los bordes de lo que es verdad y mentira, de lo que es pecado y santidad, y al final no saben ni dónde están. Pero Dios sí lo tiene claro. ¿Cuánto tiempo más Dios esperará para que nos demos cuenta de eso y vivamos en lo que hay que vivir? Porque Dios quiere que tú vivas y yo viva en el temor de Jehová. El temor de Dios es algo que necesitamos. A mí me ayuda a no pecar. ¿A ti te ayuda a no pecar? Y por varias razones. No estoy hablando solo porque hay un castigo por la justicia de Dios. No solo por eso. Me ayuda a no pecar porque a mí el fallarle a Dios es como fallarle a mi esposa. O es como traicionar a un hijo. Eso a mí me puede. O sea, yo hago lo que sea por no defraudar a la gente que me ama como me ama mi familia. Menos a Dios. Pero lo que sea.
Porque tengo ese temor de estropear las cosas. Tengo el temor de dañar. Tengo el temor y antes de eso prefiero dañarme yo. Yo estoy de acuerdo con Jesús que dijo que si tu mano te hace pecar, córtate la mano. Yo soy de eso. Porque no quiero fastidiar nada de lo que Dios tiene para mí, para mi familia, para mi casa, para mi iglesia. El temor me ayuda a obedecer, porque había un temor reverente a Dios. Y obedece porque conoce a Dios. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Solamente porque Dios se lo dijo. ¿Qué le lleva a obedecer? El temor reverente de Dios. Si Dios me pide algo, el temor reverente que yo lo tengo, el conocimiento tan grande que tengo de quién es y todo lo que representa, a mí me puede. Y lo hago. No con miedo, pero sí con temor. Y lo hago con gusto. El amor de Dios a mí me quita el miedo a hacer las cosas que Dios me dice. El amor de Dios a mí me quita el miedo al juicio final. Yo tengo plena confianza en mi salvación. Todo cristiano debería tener plena confianza en su salvación. Si tú mueres hoy, ¿dónde vas? Si tú mueres hoy, ¿dónde vas? Porque aunque el juicio sea más adelante en cuestión de tiempo, a ti se te acabó la oportunidad de hacer cosas para arreglar. Cuando uno muere, después de eso dice el hebreo, el juicio, no hay más. Entonces cuando una persona fallece, ya está lista para el juicio. ¿Y qué puede arreglar? No puede arreglar nada. Los que se inventaron el purgatorio todavía están intentando ver a ver cómo lo justifican. Pero el purgatorio no era otra cosa sino una explicación, intentando explicar algo entre medio, entre la muerte y el juicio, para que alguien pudiera arreglar algo y restaurar lo estropeado, o quitar pecados, o hacer algo, pero que yo entre al cielo. El purgatorio no existe. Usted termina su vida y espera que Dios venga para hacer juicio, y después de eso viene lo otro. Para unos será el infierno, para otros será el cielo, y no hay más. Entonces, cuando tú miras el juicio final, ¿cómo lo miras? ¿Con miedo? Pues te digo que si vives en el temor de Jehová, se produce algo tan bonito aquí dentro, tan fuerte, que lo que menos miedo tiene es al juicio. Porque yo sé en quién he creído. Y es galardonador de mi vida y de mi esfuerzo y de mi salvación. Él me cuida, Él me guarda, Él cumple lo que ha prometido. Temor o miedo, ¿tú por qué sirves a Dios? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por miedo a que te castigue? El que vive por miedo y hace las cosas por miedo es el religioso. El que hace cosas para que Dios lo premie. No funciona así. Uno hace cosas porque abunda en él el hacer cosas. El servir a Dios, el dar ofrenda, el bendecir a la gente, el ser amable, abunda en mí. No lo hago para ganar nada, es que yo he sido transformado por dentro. Ahora es mi forma de ser, es mi forma de vivir. El religioso por dentro lo lleva fatal, intenta hacer las cosas bien. Voy a hacer el devocional, voy a dar mis diezmos, tengo que ir a la iglesia, y todo ese esfuerzo la está intentando traducir para decirle a Dios: oye Dios, acuérdate, estoy haciendo el devocional, estoy haciendo los diezmos y intento ganar algo. No hay que ganar nada. Esas cosas se hacen, claro que se hacen, pero se hacen porque de dentro salen hacia afuera. Ha habido un cambio dentro de mí. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Yo te pregunto si tú vives en ese principio. ¿Ya has entrado en ese principio? ¿Estás caminando en el temor de Dios? ¿O sigues mintiendo, engañando a Hacienda, engañando a la gente para sacar el provecho, aprovechándote de la gente más inocente? ¿Cómo vives tú? Porque eso no es lo que debe hacer uno que siga a Cristo.